el coequiper Gabriel Actisdana. Estamos contentos de tenerlo acá, así que por eso le vamos a tirar muchas flores, a ver si vuelve nuevamente. Y charlando un poco sobre esto del aprendizaje, que en realidad un poco pensamos en que bueno, todos somos aprendices en un montón, en todas las circunstancias de la vida, pero que hay cosas que nos cuestan más. Estamos en un mundo millennial, hay muchos emprendedores dando vuelta cada vez más. Es el lanzarse un poco solo, sin un montón de seguridades que algunos sistemas nos dan. Y charlábamos eso sobre el empezar de cero. Uno termina la primaria, es lo más grande que hay, estás en sexto grado, sabes todo lo que hay que saber y pasás a primer año del secundario. Sos re chiquito de nuevo, empezás de cero. Terminas el secundario, estás en sexto año, no hay nada que no sepas, la facultad, y de nuevo la facultad te pasa por arriba. Terminaste la facultad, sabías más o menos todo lo que hay que saber, pero cada vez te vas dando cuenta que no sabes todo lo que tenés que saber y empezás a trabajar. Y ahí es de nuevo empezar otra vez con un montón de herramientas que no tenemos, con un montón de cosas que no sabemos cómo hacer, y es empezar por ahí a fracasar o al hacer las cosas sin saber del todo cómo, con un montón de incertidumbres, terrenos poco conocidos. Y no es tan fácil, pero está bueno el animarse, el intentarlo. Estaba leyendo un estudio que hablaba sobre las circunstancias de incertidumbre en la que, o sea, cómo reacciona nuestro cerebro cuando se encuentra frente a circunstancias de incertidumbre. Y este estudio, que se fue realizado en Edimburgo en el 2013, hablaba de que como que nuestra percepción se ve afectada por nuestras experiencias previas y nuestras expectativas. Es decir, en este estudio lo que terminaban mostrando es que la gente tendía a ver cosas que no necesariamente existían o que no estaban ahí, o que creían que las cosas habían pasado en cierta manera, que no pasó, solamente por el hecho de creer que iba a pasar de esa manera. Eso lo hicieron un montón de estudios con un montón de gente y terminaron viendo esto, que las expectativas que tenemos sobre las cosas terminan influyendo en lo que percibimos, ya sea obviamente con todos los órganos de los sentidos, pero ya sea con la vista, con lo que escuchamos, con lo que pensamos, con lo que tocamos. Que en las circunstancias de incertidumbre, cuando no conocemos el mundo, no conocemos el terreno en el que nos estamos moviendo, este proceso es como mucho más fuerte. Es decir, que nuestro cerebro, como en busca de alguna especie de sostén, se refugia en experiencias previas para poder interpretar, tener un panorama de cómo va a seguir el mundo, cómo moverme. El cerebro siempre está buscando cosas conocidas. Y eso está bueno, nos sirve, porque justamente nuestro cerebro lo hace como para buscar algún tipo de seguridad. Pero el problema es caer, lo que se dice, digamos, es que las expectativas pueden caer en ilusiones. Este estudio demostró que por nuestras expectativas podemos llegar a ver cosas que no son. Y no necesariamente esas cosas que no son es algo malo, digamos. Ver algo y que eso no esté no significa que sea malo, porque justamente nuestras expectativas a veces son malas. Nosotros creemos que no nos va a salir algo, creemos que estamos haciendo las cosas mal, creemos que no va a pasar algo. Y por nosotros estar enfrascados en nuestras experiencias previas, justamente percibimos eso y que quizás no necesariamente es así. Entonces, bueno, hablaba sobre eso, como nuestra percepción tiene que ver con lo que nosotros creemos que va a pasar. Bueno, eso tiene mucho que ver con que a la hora de aprender de aprender algo, un aprendizaje, por ejemplo, la intención que hay detrás va a definir qué es lo que yo estoy buscando. La expectativa básicamente es lo que yo espero que vaya a suceder, entonces eso me predispone a actuar de cierta manera.
un poco volviendo al tema emocional, la predisposición para la acción, que es la emoción, está determinada por lo que yo espero que vaya a suceder. Entonces yo me anticipo a lo que puede llegar a pasar y me organizo para enfocarme y buscar eso, especialmente. Entonces creo que algo fundamental, hablando de la Roma decía de tirar tip a la hora del aprendizaje, es tener bien definido el objetivo de qué es lo que yo estoy buscando aprender. Porque cuando no hay una imagen clara de qué es lo que se está buscando, uno no sabe para dónde disparar. Entonces cuando podés crear una imagen concreta de yo quiero meter la pelota desde la línea afuera del triple, por ejemplo, quiero meter la pelota, es mucho más fácil corregirse que si estás practicando un tiro cualquiera, o si no tenés una definición de cuál es el objetivo de lo que estás intentando lograr. Entonces, el objetivo va a determinar, mi relación con el objetivo va a determinar mis expectativas, y eso mis intentos. Claro. Y por otro lado, el no perder de vista el proceso de aprendizaje. En cualquier tipo, ya sea académico, ya sea profesional, ya sea una cuestión deportiva, de movimiento o en las relaciones con las personas, todo proceso que incorporemos es aprendizaje. Entonces, no perder de vista el modo aprendiz continuo. Y que si yo lo que busco es aprender o perfeccionarme en algo, no descuidar eso. Entonces yo lo que estoy buscando es saber hacerlo mejor, por decirlo de una manera. No estoy buscando no equivocarme, no fracasar. Entonces, si yo me enfoco en mi objetivo, que es perfeccionarme, todo lo que sean errores, entre comillas, en realidad suma la experiencia. Y no permito que esa experiencia, que quizás la podría interpretar como negativa, me frustre. Bueno, una de las teorías fundamentales del aprendizaje es la del ensayo y error. El otro día estuve en el campus de Rubén Magnano, de básquet, y ahí dijo él que el objetivo dice, ¿qué hay que hacer con el error? Hay que abrazar el error. Porque el error es el que me va a decir qué es lo que estoy haciendo mal. Si yo pongo el ejemplo, porque es muy gráfico el lanzar al aro. Si yo lanzo al aro y la pelota se me fue hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer? Y aprender a tirar un poco menos a la derecha, sí. O sea, tirar más hacia la izquierda. Y sí. Si tiro muy hacia la izquierda, se me fue a la izquierda. Erré, porque la pelota se me fue a la izquierda, pero en realidad el error me está diciendo lo que estoy haciendo mal. Entonces, si no me doy el permiso para errar, tampoco me estoy dando el permiso para aprender. Y eso tiene que ver con la mentalidad de principiante, que es entender, incorporar y aceptar que no sé lo que estoy tratando de conseguir, porque si no, no estaría tratando de aprender algo nuevo. Si ya lo sé, ¿para qué lo voy a practicar? ¿Para qué quiero aprenderlo? Entonces, bueno, es un poco eso, como sostenerse en el camino del aprendizaje continuo. Porque eso es lo que me permite a mí ser sensible para poder distinguir los errores que me permiten corregir. A diferencia, ¿cuál es la contraposición del principiante? ¿El experto? El experto. El experto ya sabe todo. Ya tiene la respuesta para todo. No puede equivocarse el experto. Porque es un experto. ¿Cuál es el tema? Cuando vos ya tenés una respuesta, eliminás el proceso reflexivo. Al eliminar la reflexión, cuando aparece una situación a la cual que es nueva, por lo tanto no tenés una respuesta, no sabes cómo responder. O sos como cabeza dura, digamos, y intentas resolver con lo que tenés, en lugar de buscar nuevas formas. El aprendizaje en términos, digamos, psicológicos, creo, está definido como la capacidad, como el proceso de cambiar el comportamiento. O sea, comportarse de una forma distinta. Ante el mismo estímulo, responder de una forma distinta. Si yo te doy el mate, decirme que no querés mate, por ejemplo, cuando vos querés y siempre decís que sí, si de golpe empezás a decir que no, aprendiste a decir que no. A veces es muy difícil aprender a decir que no. A veces es difícil aprender a decir que sí. Pero básicamente es eso, es como darse la posibilidad de responder a lo mismo de una forma distinta. Que tiene que ver con lo que dijimos, que en realidad
aprender entonces es olvidar. Claro. ¿Me fui mucho Sí, por ahí? no, es que sí. Por esto también que decíamos de que nuestra percepción y por lo tanto nuestra forma de reaccionar van a tener que ver con todas nuestras experiencias previas. Si nosotros ya catalogamos nuestra experiencia, nuestras respuestas van a estar catalogadas siempre. Es como, por eso, una de las grandes preguntas en lo que es neurociencias es si podemos realmente terminar de desaprender o cómo o de qué manera podemos estar más permeables a que nuestras experiencias previas no nos estén condicionando todo el tiempo. Tenerlo como herramientas, tenerlo como experiencia, quizás en algún punto, bueno, condicionar nuestra percepción, pero que eso no sea como una cuestión de tajante, de la cual no me pueda llegar a mover. Y bueno, algunos estudios hablan, obviamente el conocer que nuestra experiencia condiciona nuestra percepción y nuestra forma de interpretar las cosas, eso ya es un gran paso. Porque lo mismo, una frase impresionante que dijo Javier Capitán es, no, ¿Capitán fue? No. ¿Cuál? Que decía, permitirse la posibilidad de estar equivocado, Sí, algo sí, así. Desafiar la primera percepción también. Claro. Entonces el saber que quizás todas las cosas que nosotros veníamos aprendiendo o son equivocadas, erróneas, o que quizás no nos sirven en este momento, o que no se aplica exactamente a la situación que estamos viviendo ahora. Por eso justamente elegimos la canción de Absolutismos. Porque lo que dice el Piti en la canción es que no hay verdad sino verdades y que va a desmentir con esta canción varios conceptos que supo sentir, que le ayudaron a vivir, pero que si en el momento se tratan de servir ya no sirven. Claro. Entonces justamente trata de desentrañar esos absolutismos, ver que nada es absoluto y poder estar permeable a nuevas experiencias, nuevas interpretaciones y perspectivas. Bueno, esto hoy en la ciencia también está cambiando muchísimo. Entender la no linealidad de los procesos y la alta sensibilidad, como hablábamos la otra vez con la pelota de golf, que si yo le pego con un palo de golf a una pelota, un mínimo grado de cambio en el palo o 1 centímetro de distancia distinto en qué parte del palo le pega la pelota, a la larga distancia son kilómetros. Entonces, cuando es tan sensible y es tan poquito la diferencia que genera a largo plazo enormes modificaciones, la incertidumbre empieza a tomar un rol fundamental en la ciencia. Ya se acepta y ya se entiende que no se puede predecir el futuro, y menos en los sistemas complejos como lo que es un ser humano. Tanto con los procesos de enfermedad, como los de aprendizaje, como los de salud, como los de entrenamiento. Y entender eso, y que la ciencia esté entendiendo eso, y que todavía hay cierta confrontación, pero bueno, de a poco se va avanzando y va aumentando la investigación. A macro escala posiblemente empiece a haber cambios de a poco, pero bueno, lo importante es entender que uno mismo, vos misma, Ros, sos un universo de células que hacen lo que quieren. O sea, no hacen Sí. lo que vos les digas. No. Porque si las células hicieran lo que uno les dijera, no existiría la enfermedad. No existiría un cáncer, por ejemplo. Sí, o incluso no existiría el crecimiento, porque ni siquiera sabríamos cómo crecer o qué tenemos que crecer. Claro. Entonces, lo único que podemos hacer, y que esto me gusta mucho cómo lo trata la medicina china, distingue el médico occidental del oriental, que el occidental es como un mecánico que tiene que arreglar el cuerpo, y el oriental es como un jardinero que lo que tiene que hacer es hacer que el jardín florezca. Entonces tiene que ver, cuando hablamos de aprendizaje, en cómo hacemos para crear las condiciones en realidad para que el aprendizaje suceda solo, no forzar el aprendizaje, sino crearle el camino para que simplemente suceda. Está bueno. Bueno, y en relación a eso, de cómo
abonar este jardín? ¿Cómo favorecer el aprendizaje? Una de las cosas es esto, el saber que el error, el aparente error, en realidad es lo que me está abriendo el camino y lo que me permite aprender. Por otro lado, en esto de que las experiencias previas condicionan la percepción de las cosas, hay algunos estudios que muestran que la meditación, sobre todo enfocada en la respiración o el dar ese espacio de pausa, es como que acorta realmente la distancia entre mi percepción y la realidad. Hablando desde la PNL, es como que actualiza que mi mapa se acerque cada vez más al territorio y no que sea un mapa construido en base a un territorio antiguo. Entonces, la meditación diaria o eventualmente, digamos, pero con cuanta más frecuencia pueda realizarse, me va a dar como estos espacios para que las ideas se acomoden un poco y pueda ajustarme al momento presente. Ahí, Rob, perdón que te interrumpa, sí, pero para profundizar un poco, porque esto del mapa y el territorio es muy... O sea, no sé si llegamos a comprender la profundidad que tiene esto del mapa y el territorio, porque literalmente vivimos en una realidad virtual. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, literalmente nosotros no vemos colores, no vemos formas, no vemos objetos, vemos calor. O no sentimos rugosidad, no sentimos suavidad. Lo que nosotros sentimos es deformación de la piel. Claro. O no escuchamos palabras o sonidos cantos de pájaro. Escuchamos ondas vibratorias que activan un órgano en el oído que en base a la vibración lo convierte en un impulso nervioso y nosotros le damos el sonido que queremos. O sea, ya hay un primer mapa instantáneo que no podemos escapar, que es nuestro cuerpo. O sea, es como que el cuerpo limita la percepción a lo que el cuerpo pueda llegar a percibir. No podemos ver, no sé de luces ultravioleta y todo claro, eso. Los espectros de onda podemos ver hasta cierta cosa, digamos. No podemos ver ultravioleta y los infrarrojos no los vemos. Por ejemplo, hay un video en Netflix que se llama La vida color, que muestra cómo las cebras, que son blancas y negras, y uno las ve y dice, ¿cómo puede ser que se estén escondiendo? Porque son blancas y negras. Claro. Pero para el ojo del león, sí son invisibles. Porque el ojo del león no puede distinguir el blanco y el negro de la pradera. Y no las ve. O sea, ahí te muestran en la cámara cómo vería el león y no se ven las cebras. O sea, es muy difícil. Y encima si están todas corriendo juntas, claro, ¿entendés el efecto hipnótico? Entonces hay una cuestión simplemente orgánica y estructural, que es que no podés ver lo que tu ojo no puede ver. No podés tocar lo que tu piel no sea tan sensible. Ahora podemos desarrollar esa sensibilidad. Y de hecho lo hacemos. Ustedes hablaron hace un tiempo del contexto. Cuando uno vive en un contexto, ese contexto le brinda información a ese sistema nervioso. Entonces, en base a lo que vos vivas, vas a ir aprendiendo a distinguir lo que es el rojo de lo que es azul, de lo que es pesado, lo que es liviano. Y vas empezando a poder crear una realidad más acertada en base a tu experiencia, vivenciando sensaciones, no imaginándolas o conceptualizándolas, sino tocando el micrófono, tocando el mate, saboreando el mate, escuchando el pájaro, viéndolo, con todos los sentidos absorbiendo información de lo que es algo. Y a su vez, ese contexto en los seres humanos está moldeado por un contexto cultural, que es el lenguaje que codifica la experiencia. Entonces, la forma en la que aprendimos a ponerle nombre a las cosas y las cosas que vivimos y lo que nuestro cuerpo puede percibir es lo que determina nuestra experiencia. Entonces, la pregunta con el aprendizaje es cómo hacer un mejor uso de la estructura que tenemos y cómo de alguna manera hacer más abierta y más sensible las experiencias previas a que no condicionen la experiencia presente, que por eso me parece que tiene que ver con la meditación. ¿O no? Sí. ¿O me fui mucho? No sé. No, ¿Está bien? Es que sí, totalmente. O sea, vaciarse Exactamente. sería vaciarse de los condicionamientos que uno trae del pasado y tratar de
escuchar o de ver, de sentir, es difícil. Sí. Es toda una práctica. Sí. Bueno, justamente ayer hablaba con un amigo sobre la canción del taxista de Arjona, Sí, ¿viste? Y yo le decía, ay, esa canción es horrible. Le decía, no, pero no sé, porque el taxista y no sé qué. Y cuando empecé a hablar, me empecé a dar cuenta de que no era quizás tan así. Yo me acuerdo que esa canción la habré escuchado cuando tenía 15 años y decía, qué horrible esa canción. Y me quedé con esa interpretación. Y ayer cuando estaba pensando en eso, empecé a repasar la historia del taxista. Y bueno, puede gustarte o no, digamos, pero mi percepción cambió mucho de los 29 a los 15. Y en realidad tengo como que actualizar al momento presente como con todas las, digamos, las vivencias, si realmente sigo sintiendo lo mismo en relación a esa canción o no, o quizás me guste más o me guste todavía menos, pero no es la misma sensación. Y recién me di cuenta cuando me puse a analizarlo. claro. Entonces, bueno. Bueno, Bruce Lee decía que lo más importante siempre es la autoactualización permanente. Y bueno, y Krishnamurti también habla mucho del condicionamiento. De hecho, los budistas, creo, o bueno, hay un libro que se llama el libro tibetano de la vida y la muerte, se llama. Y hablan un poco de lo que es la mente y lo que es la conciencia. Dice que como que la conciencia es el universo en sí mismo y la mente es como una vasija de barro. Y no hay diferencia entre lo que está en la vasija y lo que está afuera, Claro. sino que es la vasija lo que los separa. Entonces romper los condicionamientos implica permitir que lo que está adentro conecte con lo que está afuera. Pero bueno, eso implica, como decíamos recién, olvidar. Si yo para aprender tengo que hacer un movimiento nuevo o hacer un comportamiento nuevo, significa que tengo que dejar de hacer el que venía haciendo primero. Y para eso tengo que hacer una pausa. Porque si yo no hago la pausa, el movimiento o el comportamiento que va a salir es el que yo ya tengo estereotipado. Y más si estoy en una situación de estrés y ansiedad como la que solemos vivir nosotros. Y estos comportamientos influyen en todo, ¿no? Desde los pensamientos hasta la forma en la que nos paramos, hasta la forma en la que percibimos, hasta dónde enfocamos la atención. Y bueno, va por ahí bastante... Claro, los momentos de pausa, como podría ser la meditación o como podría ser quizás otro momento. En mi caso, la práctica de yoga es algo que me ha ayudado mucho, pero podría ser algún momento de contemplación, quizás algún momento de lectura, de arte, de contacto con la naturaleza, pero cualquier espacio de pausa donde yo no esté incorporando continuamente contenidos, quizás contenidos teóricos, porque contenidos estoy incorporando todo el tiempo. Pero esos momentos de pausa son los que dan el espacio para como que se remuevan un poco esas aguas y se puedan actualizar un poco más al presente. Por eso, bueno, la meditación es una de las cosas sumamente recomendadas para todo tipo de procesos de aprendizaje. Habías hablado de otro cuando veníamos. Sí, por otro lado, dos cosas re importantes: el movimiento y el contacto con la naturaleza. Hay un estudio que habla que las caminatas al aire libre es como que aumentan la sustancia gris del cerebro. La sustancia gris es la parte de conexiones entre los cuerpos de las neuronas. Tenemos los cuerpos, que son como los que más procesan información o los que captan o receptan, digamos, o generan estímulos, y la sustancia gris son los axones, que son como unas fibras nerviosas que conectan una neurona con otra. Cuanto más sustancia gris tengo, más conexiones voy a hacer. Y hay un estudio que muestra que las caminatas al aire libre aumentan la sustancia gris del cerebro. Es decir, estimulan la conexión y las relaciones entre diferentes áreas del cerebro. Y eso es muy importante para todo tipo de aprendizaje y sobre todo para los procesos creativos. Entonces, si yo trabajo, lo que sea, en publicidad, en diseño, o estoy tratando de innovar sobre mi propia marca, o sobre
tengo alguna traba con algo, en mi caso decir algún diagnóstico, o soy docente y no sé cómo encarar una clase, o algún problema que uno tenga, para estimular esa creatividad y que surjan cosas, las caminatas al aire libre son sumamente recomendadas. Por dos cosas. El movimiento es una, y por otro lado, el contacto con la naturaleza. Está demostrado que el contacto con la naturaleza genera como descargas de bienestar en el cerebro. Es como que le da a nuestro cerebro primitivo una sensación de estar en su hábitat, estar en su zona de confort, en una situación de bienestar en la que todo está bien, no hay nada acechándome. Los contextos de ciudades son algo estresantes para nuestro cuerpo, porque nos aleja de nuestra vivencia animal. Es como que es todo gris, hay mucho ruido, hay como muchas cosas que nos están impactando todo el tiempo. Entonces el ver verde, el conectar con la naturaleza, le da un descanso a nuestro sistema nervioso. Esto tiene mucho que ver, ¿no?, con algo que se llama enriquecimiento del entorno. Es como es un protocolo de investigación que se usa para medir, digamos, la complejidad del sistema nervioso. Entonces agarras un grupo de ratas y las pones en una jaula, o agarras una sola, la pones en una jaula. Agarras un grupo de ratas, la pones en una jaula. Agarras otro grupo y lo pones en una jaula que tiene una ruedita, que tiene una colina para que suben y bajen, y tiene juegos para que jueguen. Y está demostrado que con la compañía y con juegos donde se puedan mover las ratas, después les miden el cerebro y tiene mucha más densidad. O sea, cuando vos estimulás de alguna manera el sistema nervioso, este se ramifica. Y en general, esto tiene que ver con lo siguiente. Nosotros aprendemos, como dijimos recién, comportamientos instintivos, ¿no?, o reflejos. ¿Cuándo deja de funcionar un comportamiento reflejo? Cuando no funciona. Y sí, Si algo no funciona, cuando vos respondes de una cierta manera y no funciona. Y pasó algo malo, o no lograste la respuesta que querías, o tuviste algún tipo de dolor o mala experiencia. Claro. Entonces, el movimiento o el comportamiento automático deja de funcionar cuando se tiene que usar en una situación diferente. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos por la ciudad, el piso es llano. Lo único que hay que hacer es evitar chocarte con alguien, o que no te choque un auto, pero tenés semáforos que te frenan, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En cambio, si vos vas a caminar por la montaña, hay irregularidad del terreno todo el tiempo, hay piedras, el pie tiene que pisar distinto, hay subidas y hay bajadas, entonces el centro del equilibrio tiene que estar acomodándose. A su vez, si pensamos desde eso sería el punto de vista del movimiento. Me muevo distinto, Uh-huh. mi cuerpo se mueve distinto cuando estoy en la montaña que cuando estoy en la ciudad. Muy distinto. Pero también cambia la cuestión de los olores. Hay otros olores, hay otros colores, hay otros sonidos. Cambia absolutamente toda la experiencia. Al cambiar la experiencia, se ponen en jaque los reflejos. Entonces se activan lo que se llama mecanismos de aprendizaje. Nuestros mecanismos de aprendizaje aparecen ante la variabilidad de estímulos. Cuando las situaciones y el contexto cambian, se activan los sistemas que me vuelven permeable a reaccionar de formas distintas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Y con el contexto. Que yo en mi casa voy a construir el enriquecimiento del entorno que yo quiera. Es como que yo tengo mi jaula en mi casa. Claro. En cierta medida. Entonces no es lo mismo si tengo un televisor, que si tengo una guitarra, que si tengo pesas, o que si tengo libros, o que si no tengo nada, o que si estoy solo, o que si estoy con gente. Porque lo que hago todo el día, si siempre es lo mismo, se produce lo que se llama monotonía. La monotonía no solo que no facilita el aprendizaje, sino que lo estaciona y lo deteriora. Entonces, para aprender es necesario tener experiencias variadas y ricas. Por eso es enriquecimiento del entorno. Si siempre haces lo mismo, es muy difícil que aprendas a hacer cosas distintas. Y bueno, vuelve la mentalidad del principiante, que siempre tenemos que tener de alguna manera una actividad
una práctica o algo en lo que seamos muy chotos, porque eso es lo que va a despertar justamente nuestros procesos internos de armar y crear nuevos patrones. Sí, yo me acuerdo cuando teníamos prácticas con vos el año pasado en el río. Teníamos un grupo de entrenamiento, era como una especie de laboratorio de movimiento, o no sé, al menos para nosotros era todo un experimento, porque estábamos en el río, descalzos, nos llenábamos de tierra y encima nos hacías hacer unos movimientos que no se podían entender. Era como que realmente te estrujaba el cerebro. Y era como una situación de estrés, porque era mucha la tensión que había que poner ahí y muy frustrante el que no nos salga. Entonces terminábamos todos muertos, digamos, pero a la vez era muy gratificante cuando realmente terminaba por salirnos. Y me acuerdo de eso, como que el exponernos a esa circunstancia, que es una pavada, es simplemente hacer un paso diferente, hacer un movimiento distinto, pero el no poder hacerlo te pone en evidencia cómo nos cuesta los errores, o cómo nos cuesta el fracaso, entre comillas, o cómo nos cuesta el no saber, la incertidumbre. Así que hay que exponerse a eso. Y también pensarlo desde la lógica de que, o sea, nuestra postura básicamente es un automatismo. O sea, la forma en la que nos paramos ya está aprendida y ya sale solo. El simple hecho de que vos levantes más un hombro que el otro y trates de quedarte así mientras hablas conmigo, te va a poner incómoda. Sí. Y eso que te va a poner incómoda va de alguna manera a activar ciertos procesos internos que creen nuevos recursos. Porque se trata de eso, de poner al sistema nervioso en jaque. Aprender es desafiar al sistema nervioso a que encuentre nuevos patrones. Hay un libro que yo cuando estaba estudiando el diseño de videojuegos para las clases, tuve una época, hablaba de esto, se llamaba Teoría de la Diversión. Y es un libro que te explica cómo armar videojuegos o cómo hacer que un juego sea divertido. Y explicaba que básicamente la diversión es el cerebro aprendiendo nuevos patrones. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es como que empezás a descifrar un patrón dentro de una situación y lo empezás a usar como una herramienta. Por ejemplo, el Mario Bros. Vos vas viendo la velocidad con la que va corriendo Mario y la altura con la que va saltando en base a cómo apretás el botón con el que salta. Y en base a eso vas superando desafíos usando los patrones que te enseña el juego. Entonces el juego básicamente siempre fue así. Y de hecho es mucho más primitivo el juego que el lenguaje. Por ejemplo, los animales juegan. Claro. Los humanos no hablan. Los humanos jugábamos de antes, pero los mamíferos ya juegan. Es como el mecanismo de aprendizaje por excelencia que tienen los seres vivos. El juego. Donde podés equivocarte. Donde podés errar porque está todo bien. No me acuerdo en qué estábamos, pero me fui un poco. Era sobre... Yo decía que como que nos costaba mucho el aprender los movimientos que tratabas de que nosotros incorporemos y que nos sentíamos muy exigidos, claro, y muy nerviosos, sí, frente a simplemente que no nos salga un paso o un giro. Claro, eso, que se trata de poner al sistema nervioso en jaque. Obligarlo a encontrar nuevas formas de usar lo que estás usando o descubrir una forma completamente nueva. Y lo importante es esto también, empezar a tomar las cosas como un juego, porque en el juego es donde realmente estamos incorporando estamos más permeables a que nuestro cerebro incorpore aprendizajes. Pero si nosotros cargamos de negatividad cada vez que no nos sale algo, cada vez que nos come Koopa en el Mario Bros., o sea, en el juego uno tiene un montón de vidas. Tenés algún problema, otra vida. Guardás el juego. Entonces, estamos relajados. Más pero allá al que mismo tiempo no queremos perder. Claro, eso es difícil. Es una intensidad que es interesante. Pero bueno, el poder tomar las cosas como un juego y como un aprendizaje y como un voy y vengo y estoy aprendiendo, y eso también genera una gratificación. Es como que me permite ver las cosas buenas de las que estoy haciendo. Si solamente me enfoco en el error
y en lo que no me salió, o en lo que me salió mal, se va generando también, o sea, más allá de que está bueno verlo, se va generando un círculo vicioso de retroalimentación negativa. Entonces, si yo hago algo, no me salió, y empiezo a cargarlo con soy un fracaso, nunca me va a salir, no voy a poder, voy a tener que hacer otras cosas, esa retroalimentación va a hacer que la próxima vez que lo haga, toda mi experiencia sea todavía más negativa. En cambio, si trato de relajarme un poco, trato de decir, estoy aprendiendo, el error me ayuda a mejorar, no tiene que ver con mi esencia como persona, si trato de no cargar sobre mi persona las cosas que quizás no me han salido, empiezo a disfrutar un poco más. Y ese disfrute me hace una retroalimentación positiva. Que la próxima vez que lo intente, mi experiencia, que va a condicionar mi percepción, va a ser un poco más liviana, va a ser un poco más fácil. Entonces esa es otra cosa. No darnos con un caño, no latigarnos cada vez que no nos salga algo, y tratar de empezar a encontrar un poquito de algunas cosas positivas de lo que sí me salió. El optimismo está demostrado que también es un factor protector del cerebro. Es como también estimula la conexión entre las neuronas y da esta sensación de bienestar, retroalimentación positiva, que hace que yo pueda continuar los procesos a largo plazo. No me sirve de nada darme con un caño y terminar abandonando, siendo que mi objetivo es progresar en el tiempo, que esto pueda ser sostenible a largo plazo. Y ahí entra de vuelta el objetivo. El objetivo determina las expectativas. Entonces, si yo estoy empezando algo nuevo y me pongo como objetivo ser igual que alguien que está hace 10 años en eso, por ejemplo, empiezo a practicar vertical, no sé pararme de manos todavía y quiero hacerlo a un brazo, va a ser recontra frustrante. Sí. Entonces existe el concepto de fragmentar el aprendizaje. A la hora de enseñar es mostrar. Yo cuando te enseño algo, te digo, che, te voy a enseñar mi nueva remera. Y te la muestro. O te muestro mis zapatillas. El cómo te lo muestro depende de lo que vos estás en condiciones de ver. Porque yo no te puedo mostrar de qué tela está hecha. A mí, si alguien me dice de qué tela está hecha una remera, no voy a entender mucho. Me tiene que mostrar un montón de cosas antes de que yo entienda eso. Lo mismo pasa cuando uno aprende. En realidad lo que está haciendo es observar. Entonces, ¿qué estás observando? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que estoy tratando de ver cuando estoy tratando de aprender algo? ¿Y en qué estoy experimentando? Porque si trato de experimentar todo al mismo tiempo y no voy a entender nada de lo que está pasando. Entonces necesitas como un marco que le dé orden a lo que vos estés aprendiendo, de manera de que puedas tener un piso sobre el cual pararte y empezar desde ahí. Y a partir de eso, empezar a ver hasta dónde se puede llegar. Bien. Y bueno, ya estamos terminando. Últimos minutos del programa. Un par de tips más en cuanto a cómo podemos favorecer este proceso de aprendizaje. Algo fundamental es el tema del descanso y el sueño. Durante la noche, o sea, siempre en el momento del sueño, la verdad es que nuestro cerebro no descansa, en ningún momento. Nosotros sentimos que descansamos, pero nuestro cuerpo entero sigue trabajando durante la noche. Las hormonas de la mañana son diferentes a las de la noche, el procesamiento del cerebro es diferente, el sistema digestivo funciona diferente de día y de noche, pero siguen funcionando. Entonces, durante la noche es un proceso de funcionamiento diferente que es necesario. Durante el descanso es como que se aceitan estas vías de conexiones y terminan apareciendo relaciones entre conceptos, procesos o lo que sea que no hubiesen aparecido si no hubiésemos descansado. Entonces ya sé que estemos leyendo, estudiando, tenemos que rendir, tenemos un problema, queremos progresar en cualquier cosa, el descanso, sobre todo durante la noche, es una cosa que es innegociable. Siempre decimos sobre la hormona de crecimiento, que es una hormona regeneradora del cuerpo, que es también muy protectiva de todo el daño que se va produciendo durante el día. Entonces, bueno, cuanto más temprano uno pueda dormir, es mejor. Idealmente cercano a las 11 de la noche.
Y para eso tengo que ir adoptando algunas cosas durante el día que ya lo hemos hablado, como es el tema de la luz solar, las pantallas y todo eso. Que eso es para otro tema. Ya lo hemos hablado, si quieren buscarlo en el Instagram de Marcelo Actisdana, está sobre el descanso. Pero saber que esto de consultar las cosas con la almohada es algo que está científicamente comprobado que sucede y que es necesario para la integración de procesos. Podremos resumir básicamente en tres tips en cuanto al proceso de aprendizaje y 3 tips complementarios que serían en cuanto a la salud. Uh-huh. Por ejemplo, dentro de los 3 de aprendizaje tenemos el primero, definir un objetivo concreto de qué es lo que estoy tratando de aprender. El segundo sería vaciar la taza, o sea, vaciarse de lo que aprendí, vaciarse de lo que ya sé. Y el tercero sería permitirse el error. Aprender y abrazar el error, diría Robert Magnar. Y en cuanto a las de la salud, tenemos el movimiento y la naturaleza, la meditación o la respiración y el el descanso. Exactamente. 3 y 3. Así que bueno, con eso calculo que podríamos empezar a organizar, bueno, por ejemplo, yo estudio guitarra, ¿qué quiero aprender con la guitarra? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo voy a practicar? Me olvido de todo lo demás y empiezo a practicar. Si fallo, corrijo. Si fallo, corrijo. Termino de practicar, me voy a dar una caminata o voy a la naturaleza un rato, hago un poco de gimnasia, de actividad física y me voy a dormir. O respiro un rato y me voy a dormir. Exactamente. El colocar plantas en el interior también es parte de esto de los entornos. El tener un entorno ordenado, ya sea mi escritorio, mi casa o donde sea que yo ejerza mis procesos de aprendizaje, donde yo quiera ejercerlo principalmente, debe estar ordenado para que no haya como tantas distracciones. El verde, plantas, también ayuda. Y otra cosa es que siempre está la pregunta sobre las sustancias de aprendizaje. Por ejemplo, ¿hay alguna droga que me ayude? El consumo del café, el mate, ¿eso ayuda o entorpece? En realidad, nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer todo por sí mismo. Entonces, ninguna sustancia es como necesaria de ningún tipo, pero uno por ahí busca esto de mantener la vigilia, estar despierto más tiempo, por ahí uno en la facultad tiene que hacer algún tipo de entrega. Del rendimiento. Claro, hay situaciones en las que quizás no puedo descansar como yo quisiera. Entonces, ahí estamos en Instagram, justo se había ido, no sé qué pasó. Entonces, bueno, si yo me encuentro en esa situación en la que quizás no puedo descansar como yo quiero, no puedo salir y ver el verde, no puedo salir y hacer el deporte que yo tengo ganas, y digo, bueno, me voy a tomar un mate. ¿Eso es bueno o es malo? Tomar café durante el estudio, ¿sirve o no sirve? Bueno, está demostrado que sí sirve, que la cafeína como que da algunas sensaciones de bienestar, ayuda como en esto de mantenerse despierto, que no es lo óptimo, pero si necesito hacerlo, ayuda. Y que hasta unos, digamos, un consumo de 80 miligramos de cafeína por día favorece la memoria. Ajá. ¿Cuánto es? Una taza tiene entre 60 y 100. O sea que más o menos una o 2 tazas de café por día podrían ayudar en este proceso de mantener un estado de alerta. Y favorecería el tema de la memoria, ayuda un poquito con el ánimo, lo mismo que con el mate, o sea, sí sirve, sí ayuda, no interfiere en el aprendizaje, pero nada en exceso, y lo ideal es que no interfiera con el descanso. Entonces, después de las 6 de la tarde, el consumo de cafeína no sería lo más recomendado. Hasta las 6, 7 de la tarde, pero... Así que... Decisiones. Bueno, hemos llegado al final del programa, ya casi son las 9 de la noche. Con estos tips, que ya después los vamos a dejar ahí anotados en Instagram, pero bueno, fijar el objetivo, vaciarse de los contenidos anteriores, permitirse y abrazar el error, estimular el movimiento, contacto con la naturaleza, meditación y respiración y el descanso. ¿Sí?
¿Algo más, Gaby? Nada más, me parece que quedó bastante explayado. Bueno, muchas gracias. Síganlo al profe tiene su página de Centro de Movimiento, Mímesis, que está en Río Ceballos. ¿Cómo es el Instagram? Centro.mimesis. Bien. Y su Instagram personal, Gabriel.actisdana. Gabriel.actisdana. Sí. Así que síganlo porque tiene un montón de estos conceptos que te vuelan la cabeza, así que para seguir aprendiendo juntos. Bueno, siempre muchas gracias a Lema que está ahí en el sonido. Gracias, Ro, por volver a invitarme hoy. Y bueno, esperemos que vuelva Marcelo pronto. Hasta acá llegamos hoy con Escuela de Gigantes. Muchas gracias a todos.